Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Sé el problema que significa el traslado, la transportación en esta ciudad y en un día hábil como hoy. Por lo tanto, estoy sumamente agradecido por la presencia de todos ustedes. No quiero empezar con algunos datos de mi vida sin felicitar a Mónica por el esfuerzo que ha hecho y con ella a Raúl Pava, a tantos voluntarios que desde hace años, sí, es que no tengo experiencia. Gracias, Mónica. Nací en la Colonia de los Doctores, el 24 de mayo de 1928, acabo de cumplir 87 años. Brevemente, un marco de mi familia para que puedan entender un poco más lo que pasó después. Mi padre y mi madre se casaron en Białystok, donde él nació, ella en una aldea cercana que se llamaba Sokolski. Y en 1925, cuando ya había nacido mi hermana mayor, Elena, 8 años mayor que yo, desde luego hago las cuentas antes de que yo hubiera nacido, y mi hermano, 4 años mayor que yo, nacieron ellos en Polonia. Mi padre llegó solo en 1925, como tantos otros inmigrantes, para ver si se acomodaba, pero sobre todo para juntar algo de dinero para poder traer a la familia después. Eso pasó en un periodo de gran inmigración de los judíos ashkenazim hacia México, que fue de 1925 a 1930. Las causas son muy diversas: pogroms, circunscripción militar obligatoria durante muchos años y un clima antisemita muy marcado después de la Segunda Guerra Mundial y con el triunfo de la Revolución Bolchevique y algunos gobiernos abiertamente antijudíos en Polonia. Llegó mi padre, hago un resumen rápido, buscó algún trabajo, lo encontró con unos Bialystoker ricos de allá. Białystok era una ciudad industrial textil y los hermanos Zuraski, León y Elías Zuraski, eran burgueses judíos de Białystok, se habían adelantado, conocían bien a la familia Saludowski, pusieron en la Colonia de los Doctores, que en esa época era un llano despoblado, polvoso, de tierra, sin banquetas. Esa colonia apenas empezaba, la de los Doctores, que es aquí tan cercana. Es atrás de Televisa, para que se ubiquen ustedes exactamente de lo que estamos hablando. Entonces, ellos habían puesto una fábrica de colchones en la Colonia de los Doctores, eran textileros de Białystok y pusieron la fábrica de colchones. Le dieron un trabajo con un salario a mi padre, pero finalmente don Elías Zuraski le dijo: oye, David, con este salario no vas a llegar a ningún lado, ¿por qué no recoges los retazos de las telas que usamos para hacer colchones y te vas aquí al Mercado Hidalgo, en la Colonia de los Doctores, y vendes y comercias, porque de empleado pues nunca la vas a hacer? Y así empezó mi padre en la industria textil. Muchos años después me brinco. Conocí a don Moisés Cosío, uno de los hombres más ricos de México,
desde hace 100 años y actualmente también, ya no vive él, viven sus hijos que son los dueños, entre otras cosas, de la Josefina, fábrica de toallas, de muchas fábricas textiles. Entonces, mi papá le compraba los retazos de sus fábricas textiles y los vendía por kilo en la Merced. Y un día me llamó don Moisés Cosío sin saber lo de mi papá, sino por otras razones profesionales. Y yo le dije, don Moisés, para que nos vayamos entendiendo y me conozca, quiero decirle que mi papá también pertenece a la industria textil. Usted es el dueño de las fábricas y mi papá se lleva los trapos y los vende por kilo en la Merced. Y cada uno desempeña una labor en la cadena de la industria. Y le dio risa, pero eso fue muchos años después. Se instala mi padre junto a la fábrica de los colchones en la colonia de los Doctores y decide traer a mi madre con mis dos hermanos. Yo nazco en la colonia de los Doctores, 1928, plena guerra cristera, 2 o 3 meses antes de que fuera asesinado Álvaro Obregón. Eso da una idea de lo tumultuoso del momento en materia religiosa. Nazco en la vecindad, yo creo que alguna asistente de partera atiende a mi mamá y unas monjas que estaban ocultas en la vecindad se acercan a la casa donde yo nací, dentro de la vecindad, a la vivienda, y de alguna manera se hacen entender, quizá con algún intérprete, que querían que bautizarme. Y primero pues mi papá y mi mamá no entendían bien de qué se trataba. Cuando entendieron, pues por poco se desmayan. Creo yo, aunque fui testigo no lo recuerdo. Y entonces convencen, muy agradecidos y con buenas maneras, a las monjitas de que no me iban a bautizar. Y lo último que las monjitas luego supe que dijeron es: este niño no se va a lograr. Hasta la fecha creo que tuvieron razón. Me salto cosas. En mi casa, con mi papá y mi mamá, siempre hablamos yiddish. Nunca se habló español. Siempre se habló yiddish. Pero nunca fui a ninguna escuela israelita. Mi padre me inscribió en la escuela gratuita, laica y general, más cercana a la casa, en la calle de San Jerónimo, en el centro histórico. Así que ya aprendí, ya en el centro histórico, más cerca de la Merced que el Mercado Hidalgo y la colonia de los Doctores. Ahí aprendí a caminar, a hablar en español fuera de la casa. Mis padres murieron él en 78, mi madre en 87. Hasta el último momento solo pudimos hablar entre nosotros en yiddish. Pero fui un analfabeta yiddish porque nunca fui a ninguna escuela israelita, no sé leer ni escribir, pero puedo mantener una conversación en yiddish todavía, aunque poco a poco vamos siendo los interlocutores de este bellísimo idioma cultivado a lo largo de 1000 años en Europa Central, que es el yiddish y que fue otra de las víctimas del Holocausto. Bueno, me inscribieron en esa escuela. Fui un niño muy feliz.
Éramos lo que hoy podríamos llamar pobres, pero de eso me di cuenta después. Yo cuando era niño no me di cuenta de lo que era pobre y era rico. Todos teníamos más o menos lo mismo. En la escuela no sentí ninguna discriminación de ninguna especie, por lo menos no por judío, sí por güero. No me bajaban de güerejo. Me preguntaban si con ojos claros veía yo borrado. En un colegio con magníficos maestros, todavía inspirados con la mística de la revolución que llevó la educación a todos los lugares de todas las ciudades y del campo también, en los años 20 en México. Estudié en una escuela que hace poco visitamos. Ha sido mejorada, conservada como es, porque es un tesoro colonial. Luego pasé a la secundaria número 1, que está en la calle de Regina todavía, 3 años. Luego entré a la Escuela Nacional Preparatoria en 1943, eran 2 años. En San Ildefonso, aquí, a una cuadra. En San Ildefonso conocí a la que hace 63 años es mi esposa. Ella entró a la misma Escuela Nacional Preparatoria cuando yo ya estaba enfrente en la Facultad de Derecho. Entonces nos cruzamos. Ella me vio y claro, ya no quiso soltarme, lo cual le agradezco toda la vida. Y así nos conocimos. En una de esas vecindades tuve en un cuarto de azotea a un amigo que era corrector de pruebas en el periódico El Nacional. Es una especialidad que la electrónica ha dejado ya fuera. Ya no existe el corrector de pruebas en los periódicos. Pero este hombre, que era un buen hombre, y tenía la confianza de mi papá y mi mamá, me llevaba al periódico El Nacional, que tampoco existe porque lo tiró el temblor de 85. Estaba pegado al Hotel Regis, por la avenida Juárez y la calle de Doctor Mora. Y ahí yo le ayudaba sábados y domingos a corregir las pruebas del periódico en los talleres. Es un trabajo de taller, no de redacción, sino de taller. En fin, perdón, los detalles. Y así me gustó el ambiente periodístico y también, al mismo tiempo, eran unos personajes como fantasmas siempre presentes en las casas, los locutores de radio. El radio era una especie de altarcito doméstico. Todo el día estaba encendido. Y los hombres que hablaban por radio con esas voces de barítonos muy profundas, pues eran personajes que imaginábamos como milagrosos. Y quería yo ser locutor de radio. Siendo estudiante de la prepa, presenté mi examen en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y así obtuve mi permiso de locutor, cuya fecha es 3 de enero de 1945, es decir, el primer día hábil de 1945. Esto, por lo menos fija un poco, explica cómo es que yo pude entrar
a profesiones a las que yo quería ejercer, que era locutor de radio y periodista, sin tener ningún antecedente familiar, excepto, hay que anotarlo también, que mi padre en su juventud, siendo soltero, se ganó la vida como agente viajero de una editorial de libros en yiddish en Białystok. Białystok era una ciudad con 200,000 habitantes, más de la tercera parte judíos, que eran ávidos lectores, gente con cultura. Un tío mío, Moishe, era famoso como maestro del gymnasium, que era una especie de preparatorio o de high school. Y entonces en esas aventuras de vender libros por la Rusia profunda, donde había toque de queda para judíos, mi padre leyó en los largos recorridos de ferrocarril, pues aprovechaba lo que iba a vender y lo leía. Y luego nos inculcó el amor a la lectura. Y a los autores que él leyó, a Dostoyevsky, a Pushkin, a Gogol, a Tolstoy, a Andreyev, y a los judíos, Shalom Aleichem, Sholem Ash, y L. Pérez, Jabotinsky, que escribió, el fundador de una rama del sionismo, el Betar. Esa es otra historia. Hago un paréntesis para contar esta historia. Iba yo a la escuela pública del gobierno, iba yo a lugares donde intentaba trabajar y frecuentaba yo muy poco los medios judíos, y mi mamá estaba preocupada y quería que yo fuera a algún club, pues para conocer niñas judías, porque las otras ya las conocía, que era otro motivo de preocupación para mi mamá. Para mí no. Y así, una prima mía que se llamaba Rebeca Novoselsky me llevó a un club con el propósito de conocer niños de mi edad, judíos, hombres y mujeres. Pero resultó de otra manera, porque se llamaba Betar Atzioni o Atzair, Shomer Atzair, Atzioni. Y era un club sionista, pero con ciertos toques de la parafernalia fascista. Se decía un hotel high cuando entraba uno ahí a un saloncito aquí en Justo Sierra o en Donceles. Bueno, mi mamá se puso feliz, pero eso es otra historia. Y así nos fuimos desarrollando en la Merced. Ya nunca volví a salir de la Merced. Hasta la fecha no he salido. Yo mismo me dije esta mañana, Jacobo, no vayas a hacer tu numerito. Estudié leyes porque no había carrera de periodismo. Y el bachillerato de humanidades, que era el camino para estudiar leyes, me pareció lo más afín a lo que se necesitaba, una cultura general para poder ser periodista y competir. Llamarse Jacobo Zabludowski no era una gran ventaja en aquella época. Y
lapso tan largo de mi vida. Cambiamos de casa muchas veces. Luego me pregunté ya a mí mismo, bueno, ¿por qué mi papá cambió tantas veces de casa? Cada vez la casa era un poco mejor. Así vivimos en la calle de Mesones, en la calle ya dentro del centro histórico, cuando dejamos la colonia de los Doctores. Vivimos en la calle de Mesones, luego vivimos en la calle de San Jerónimo junto a la escuela. Es curioso porque en los primeros 9 años de la escuela, primero fui a un kinder que estaba en la esquina de 5 de febrero y República del Salvador, donde hay muchas farmacias muy grandes, farmacias enormes. Arriba había un kinder, se llamaba Jardín de Niños, era una novedad en la educación mexicana, que los niños fueran a la escuela antes del primer año. Fui al kinder y luego nos cambiamos a San Jerónimo, y esa manzana de San Jerónimo, que es San Jerónimo, Correo Mayor, Regina y Pino Suárez, tiene 3 escuelas tenía. La escuela secundaria número 1, la Escuela República del Perú M2424, a la que yo asistí, y otra escuela en la esquina de Pino Suárez. Y nosotros vivimos en San Jerónimo, en Correo Mayor, en la esquina de Regina, de manera que esos 9 años en que yo fui a la primaria y a la secundaria, no tenía ni siquiera que bajar la banqueta. Por la misma banqueta cambiamos de casa en la misma manzana, y después las 2 escuelas colindan en medio de la manzana, y una tiene una entrada por San Jerónimo y otra por Regina, pero en la misma banqueta. Así es de que ni siquiera tenían que decirle cuídate al cruzar la calle, porque no cruzaba la calle. Era un México distinto. Luego viví en la calle de Cruces, que es el corazón del corazón de la Merced. Y luego, cuando se abrió la calle de 20 de noviembre, que no existía, vivimos en la esquina de 20 de noviembre y Mesones, un edificio de 5 o 6 pisos que aún existe. Y de ahí nos fuimos a la Condesa. Este es en términos generales un boceto general también de mi niñez y mi desarrollo en la Merced. Convivimos en la Merced íntimamente, en las mismas vecindades, con libaneses. Uno de los otros 2 muchachos con los que yo fui a hacer mi examen de locutor, uno era mexicano, el hijo del dueño de la tintorería de República del Salvador, y el otro se llamaba Anwar Said, hijo de libaneses, que fue mi mejor amigo, fue mi médico y lo sigue siendo porque vive y nos vemos de vez en cuando. Anwar Said. Tuve de amigos a gentes famosas, Antonio Badú, que lo conocí vendiendo pan árabe de un horno que había en la calle de las Cruces. Luego se hizo famoso como cantante, como galán de cine. Conocí a Mauricio Pérez Yazbek, más conocido como Mauricio Garcés, 1 o 2 años mayor que yo. Llegó con su mamá, nunca conocí a su papá, creo que llegó solo con su mamá. Y fuimos vecinos, luego fuimos compañeros de escuela en la primaria. Como él era un poco mayor, 1 año o 2, pues era la estrella
del fútbol. Y luego se hizo muy famoso en el cine como galán cómico. Fuimos muy amigos, había una convivencia por encima de las creencias religiosas, por encima del problema económico que no lo sentíamos, por encima de las aspiraciones de cada quien y del origen geográfico. Mis amigos libaneses que conservo hasta la fecha y que de vez en cuando me hacen un homenaje al que asiste toda la comunidad libanesa en México, homenaje que agradezco profundamente. Mis amigos católicos que me enseñaron a rezar antes de romper las piñatas. Y todavía me sé la plegaria que cantábamos sin ninguna intención y ningún temor de contaminarnos de nada o de ser convencidos. Convivíamos como una comunidad ejemplar, ojalá que así fuera el mundo, como era ese mundo nuestro de entonces que era la vecindad. Un patio central y viviendas a los lados. Pues eso es en términos generales. Lo demás han sido años de lucha. A veces me preguntan si he sentido discriminación. Debo confesar que a lo largo de toda mi vida no he sentido ninguna discriminación integrada o organizada con esos propósitos de discriminar. De vez en cuando algún grito que trata de ser ofensivo, pero lo mismo le dicen cachupín a un español, o le dicen árabe a un libanés, generalizando. Y no lo toman como un insulto como no lo tomé yo. Es obvio que el antisemitismo existe y se manifiesta de vez en cuando en forma inesperada y violenta. Fechas importantes de mi vida no las tengo muy ubicadas. ¿Cómo me enteré del Holocausto? Pues llegó como noticia que no queríamos creer, o los padres nos ocultaban un poco para no asustarnos. O le recibían una carta de vez en cuando de algún pariente que se había quedado en Europa. Y lo fuimos descubriendo paso a paso, casi caminando con los soldados soviéticos o norteamericanos o ingleses que llegaban a los campos de exterminio y sacaban las primeras fotos, testimonios de que aquello que no queríamos creer que era más allá de cualquier imaginación, por enfermiza que fuera. Bueno, me casé, tengo 3 hijos, tengo 10 nietos, tengo 3 bisnietos. Sigo ejerciendo mi profesión. Ahora mismo de aquí me iré esperando llegar a tiempo a mi programa de radio. Disfruto mucho mi trabajo. Ha sido... Me preguntan a veces, ¿qué se siente la fama? ¿O qué se siente llegar a un restaurante y que te digan, para usted sí hay lugar?
Yo no me di cuenta porque el vértigo de las alturas te da si asciendes demasiado rápido. Es un choque biológico. Pero yo fui subiendo ladrillo a ladrillo, no con un trampolín ni con un cohete. Y eso quizá me fue aclimatando a los efectos de las alturas, que no lo sentí. Me siento muy orgulloso de la comunidad a la que pertenezco. Siento que en alguna forma contribuí a fortalecer sus instituciones que vi crearse. Vi llegar al Rabino Rafalín, 1933, llegó a la calle de Mesones, una vivienda casi esquina con Correo Mayor. Fui muy amigo de mi papá, no obstante que mi papá era un libre pensador, profundamente devoto de la cultura judía, que está muy entrelazada a la religión, pero que son cosas distintas, valiosas las dos. Los primeros años de nuestra comunidad se formaron con la asesoría del Bnei Brit y de otras instituciones. Algunas logias masónicas prestaron sus locales para las primeras reuniones religiosas de judíos en México. Los jóvenes recién llegados fundaron la agrupación juvenil israelita de México en Tacuba 15, una casa de mármol preciosa que aún existe, un poco descuidada. Ahí fueron las primeras juntas. La primera sinagoga se instaló improvisada en otra que ya existía del rito oriental. Los orientales que llegaron 1 o 2 décadas antes a México establecieron su sinagoga y permitieron que los ashkenazí celebraran ahí sus fiestas. Pero el rito era distinto y llegó un momento en que no se entendieron. Hubo necesidad de separarse. La primera sinagoga que yo recuerdo fue una vecindad, aquí a la vuelta, Jesús María 3. Mi padre siempre nos llevó a las fiestas judías, a las que él asistía con el mayor respeto y con la amistad y el afecto de los Hasanim, o sea, los cantores, los rabinos, frente a nosotros, cuando mi papá ya dejó de tener un tenderete o un puesto en la calle y puso una tiendita en República del Salvador 154, creo. Enfrente vivió el Sheikhet Rosenberg. Había otro Sheikhet que vivía en Uruguay 136, dirección que no se me olvida, no porque le llevara yo los pollos, sino porque de ahí vivían muy guapas señoritas de la familia Bronstein. Y había un Sheikhet Hitler que tenían niños de mi edad y nos hicimos muy amigos, algunos hasta la fecha todavía los veo. Como me ven, yo los veo deteriorados a ellos. Digo, pobres cuates, ¿cómo me verán a mí? Disfruto enormemente la compañía de los miembros de la comunidad. No olvidaré esta reunión hoy tan insólita, tan rara,
tan inesperada. Muchas gracias. Quisiera extenderme un poco más, pero creo que este ha sido un buen principio. Cuenten conmigo en lo que yo pueda hacer para fortalecer este esfuerzo que parecía cosa de, pues un poco extravagante proponerse rescatar e impedir la desaparición de casas, de testimonios, de documentos, de recuerdos, que son los que forman la verdadera historia de los pueblos. Estamos en un Yishuv del que podemos sentirnos orgullosos. En un principio nos valíamos de gente no judía famosa, pero afín a nosotros, para tener acceso a los niveles oficiales. Por ejemplo, se recurría al general Clark Flores, que era presidente del Comité Olímpico Mexicano, para tener una audiencia con algún funcionario al que la comunidad tenía interés de informar, consultar o solicitar algo. También fue un intermediario Gabriel Alarcón, que tenía muchos cines en la Ciudad de México. Fundó el periódico El Heraldo, que ya desapareció. Pero luego, cuando Julio Thorenberg, amigo mío personal, ocupó la presidencia del Comité Central Israelita, influí con él para decirle: ¿por qué estamos empleando intermediarios? Esta comunidad es respetable por sí misma. Y entonces se sustituyeron esos intermediarios por funcionarios de la comunidad, a los que no les agradecemos nunca suficientemente lo que hacen y lo que han hecho por nosotros. Han entregado su tiempo, su esfuerzo, su preocupación por fortalecer todas las estructuras comunitarias, y lo han logrado. Todos nos beneficiamos de ello. Aquí les agradezco por lo que a mí respecta y por mi familia. Muchas gracias a todos por estar aquí.